Señores, tengo ya un invitado que en este momento es importantísimo porque buena parte del debate en los últimos días tiene que ver con una actividad en la que él estuvo participando. El senador Arnaldo Yucio. Senador, ¿Cómo te va? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Se está grabando o no? Todo lo que digamos puede ser utilizado en tu contra. Está bien. Bueno, Arnaldo Yucio, a ver, rápidamente para ponerle en contexto a la teleaudiencia, toda esta historia arranca, él está metido en este momento en un tema que es el que más se debatió en estos días, comienza con una conversación grabada, una conversación privada que se da entre el senador Arnaldo Yucio, el senador Arnoldo Vince, a quien lo invitamos pero lamentablemente tenía una actividad, no pudo estar, y Luis Rojas, titular de la Senat. En la Senat, con un hombre que está acusado de narcotráfico, que está a punto de ser condenado, el señor de Sousa, y ellos conversaron y se graba esa conversación. Lo primero que te quiero preguntar, Arnaldo, cuando te llama Luis Rojas, porque él te llama para tener esta charla, ¿qué te dice? ¿Por qué te pide que vayas a asistir a esta conversación? Bueno, en realidad esto se dio dentro del contexto de aquella presentación que hicimos al Congreso, fueron unos días después, y dentro de ese Cuando se presentó aquel informe sobre la narcopolítica. sobre los vínculos del narcotráfico con políticos. Con políticos. ¿Fue después de eso? No, antes. Antes, pero ustedes estaban preparando ya el informe. Estábamos hablando, estábamos viendo, inclusive yo quería corroborar si existía o no esa o sea, elementos vos tenías en ese momento una conversación fluida con Luis Rojas. Sí, sí. Por ese informe. Exacto. Ok. En ese contexto es que me comenta él que hay una persona que está hace rato recluida allí y que teme por su vida y la de su familia. Sí. Y que necesita hablar con alguien, ¿verdad? Para comentar lo que sabe. No le presté mucha atención porque estábamos con ese tema, hasta que después me insiste nuevamente Rojas. Entonces le llamo al colega Vince y le digo, mira, tenemos esta propuesta de Rojas para ir a visitar a una persona recluida, un narcotraficante procesado, y no entendíamos por qué estaba ahí en la Senat, ¿verdad? Hasta que después, cuando ya estábamos ahí, nos comenta cuál era su situación, ¿verdad? A ver, pero Luis Rojas les dice, tengo una persona que está presa acá por narcotráfico que quiere hablar con ustedes porque teme por su vida. Exacto. ¿Eso fue? Y necesitaba hablar y comentarle eso a gente que era de confianza. Ya. Y cuando ustedes llegan, ¿qué les dice Luis Rojas? ¿Por qué quería este señor hablar con ustedes? Y ahí nos relató a profundidad que era en realidad porque temía por su vida, suya y la de su familia. ¿Pero por qué? Él estaba en la Senat. ¿Ahí tenía miedo que le pase algo? Y en realidad no especificó, porque él vino de la agrupación directamente, de la policía, del lugar donde estaba, directamente fue remitido a ese lugar, ¿verdad? Porque ¿dónde se encontraron ustedes? en la Senat. Ah, en la Senat. En o sea, la Senat. Él de la agrupación especializada lo trasladaron al Del local lugar de la donde Senat. estaba antes recluido, lo iban a enviar a Tacumbú. Ajá. Y bueno, ahí hubo la presentación y con orden judicial lo llevan a la Senat para resguardarlo, ¿verdad? Y no era que estaba hace una semana o dos, estaba ya desde el año 2012. Vale. O sea, Desde llevaba 2 años 2012 ahí. aproximadamente que está recluido, ¿verdad? Ya. Y encerrado en esa... Ok, entonces él dice que quiere contarles algo. Pero, Así es. ¿cuál es el argumento para contar esto? O sea, ¿qué les dice Luis Rojas? Porque creo que ya habló con Luis Rojas antes, ya le contó lo mismo. Le contó antes y aparentemente ya también estuvo mencionando eso a otras autoridades. O sea, este hombre habló varias veces. Ya habló y era como una especie de rumor, eso ya nos dimos cuenta ahí durante todo este proceso de conversación con él, ir hablando con otras autoridades, inclusive ahora, de que eso ya más o menos se sabía en ese lugar. ¿Y por qué Luis Rojas quería que ustedes escuchen eso? Y creo que era de alguna forma para que seamos testigos
por si le pase algo Mm. de esa situación, ¿verdad? De lo O que sea, él sabía. Claro, esto es, yo creo que me van a matar y quiero contar esto por si ocurre. ¿Es así? Exacto, exacto. Y ya en ese momento, Luis, o sea, cuando ya nos citó, estuvimos en el lugar, yo pienso, ¿verdad? Así rápidamente me vino en la mente la posibilidad de decir, pero, che, pero ¿qué estamos haciendo acá? ¿Verdad? ¿Qué pasa si efectivamente este ciudadano muere? ¿Verdad? Los únicos con quienes se entrevistó, ¿verdad? Últimamente fuimos nosotros. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Qué nosotros podíamos decir? Entonces decidí grabar la conversación como para que se tenga... Ahí va a ir a la pregunta, ¿por qué decidiste grabar? ¿Decidiste grabar por temor a que efectivamente después de la charla que efectivamente lo maten? Exacto, que se dé esa situación o que se filtre. ¿Qué va a pasar si de repente te llama alguien en la radio, Luis, y te dice diga, que vos estuviste con esta gente? Sí. ¿Y el qué senador pasó? Yussi estuvo con un narco? Exacto. ¿Y de qué estuvieron hablando? O sea, vos querías un registro de lo que hablaron. Un registro privado justamente para que garantice nuestra presencia y de lo que hablamos en ese momento. ¿Vos le contaste a Vince que ibas a grabar? No. ¿Tampoco le contaste a Vince Rojas? Ni Rojas. Ni Vince ni Rojas. De hecho, cuando surgió todo este tema, Luis, lo primero que pensé era, che, pero este Luis me habrá grabado ahí. Y pensé que esa grabación era la que eventualmente podría haber. No, esa es mi grabación. Es tu grabación. Es mi grabación porque porque al una versión inicio que corrió aparece. es que podía haber sido que Rojas grabó y después él filtró. Claro. No, vos decís, es tu No, grabación. es mi grabación porque es mi voz la que aparece al inicio de la grabación y también al terminar. Ahora, de todo, ya escuchamos, hoy se ha hecho, o sea, no solamente hoy, varias veces se ha escuchado la grabación de la conversación que mantienen. Sí. Después de tener esa conversación, ¿qué deciden hacer ustedes con eso? Bueno, ahí yo les menciono a ellos. Les menciono, che, pero... O sea, al salir. Claro, al salir yo les menciono a Vince, mira, sorprendidos del contenido de esa entrevista. Yo le digo a Arnoldo, mira, yo grabé esto, le dije. Yo grabé. Pero ¿y qué vamos a hacer con esta información? ¿Estaba Rojas ahí o él no sabía? No creo que... ¿Eran no ustedes dos nomás? Éramos ya cuando estábamos saliendo del recinto. Pero ¿y qué les dice Rojas? Antes de ir a la grabación, ¿verdad? Sí. Terminan de conversar. Se dice, el hombre dice una cantidad de cosas. Le pagué a fulano, le pagué a Mengano, etcétera. Sí. ¿Qué dice Rojas después de toda esa conversación? ¿Qué se hace con eso? No, y nos quedamos allí unos minutos más. Ajá. Y era una conversación sobre el contenido de esa De la esa conversación. entrevista. Sí. Sí. ¿Por qué fulano, por qué Mengano recibió dinero, si está todavía en la Senada, salió, y el fiscal, quiénes eran? O sea, tratábamos de ir Bueno, pero ¿qué dice individualizando Rojas más o de menos. qué iba a hacer él con esa información? No, de eso ya no Él no hablamos. dijo nada. Ya no hablamos. O sea, ustedes, digamos, terminan la conversación, queda ahí, él no les dice qué va a hacer, Así y es. ustedes conversan y ahí vos le contás, yo grabé. Yo grabé a Vince. ¿verdad? Ok. Le comento eso y ahí, bueno, quedamos a conversar otra vez al día siguiente y decidimos hablar con el presidente. Ya. Directamente. O sea, él hablar te con el dijo que presidente. iba a hablar con el presidente Carter. Intentó tomar ese contacto, y creo que por 1 o 2 días, hasta que finalmente contactó telefónicamente con él desde mi oficina y le menciona así a grosso modo el contenido y que era una cuestión delicada. Ok. Y si podíamos hablar. Y ahí le menciona él que realmente estaba yendo al interior, ¿verdad? Y que no, en ese momento no podía. Le remite al ministro del Interior. Y al día siguiente se contacta de Francisco de Vargas, con Arnoldo Vince, con lo cual por lo menos descubrimos que se pasó la información, o sea que no quedó solamente El en el presidente presidente, habló sino con el ministro no del le Interior. pasa al ministro. Ok. Y quedamos en una entrevista personal con el ministro de Vargas ese lunes 10 a las 13 horas. Ok, y ustedes hablaron con el ministro Así de es. Vargas. Así ¿Ustedes le hacen escuchar toda la grabación o solo una parte? No, solamente una porción de la grabación que era concerniente a su viceministro. a su funcionario. Sí. Ya, ¿y qué les dice de Vargas en ese momento?
Y mira, entre algún tipo de conversaciones, yo le decía a los dos, le decía, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Esto no puede quedar así. Esto tenemos que investigar, tenemos que rastrear si es cierto o no es cierto, porque estaba bueno, Claro. era una convengamos que versión... eso no tiene, o sea, no tiene valor No, legal, es un insumo para una investigación. Sí, Un hombre y que muy puede básico. mentir o no, pero que está metido en la droga y que dice que le pagó a toda esta gente. Así es. ¿Qué dice el ministro de Vargas cuando él sabe qué información es la que había ahí? Y mira, nos sorprendió porque no se mostró así agraviado o sorprendido por esa información. Sí. Es más, mencionó, pero que eso ya él conocía o manejaba del tiempo en que era ministro de la Senat. Es decir, él era ministro de la Senat cuando de Sousa ya estaba recluido Preso. allí. O sea, ya sabía la versión de Sousa. Ya sabía como rumor de Ah. que de Sousa tenía conocimiento de casos de soborno y probablemente también lo de Pero no Ibarra. le sorprendió escuchar, porque una No. cosa es que vos sepas del rumor y otra cosa es que escuche de boca del porque hombre. al terminar de escuchar, él menciona, pero yo ya sabía, yo conocía esto. Ok, ¿y después? Y bueno, y ahí vino en la conversación, se instaló, bueno, ¿qué hacemos con esto? Ajá. Lo llevamos a la Senat, le menciono. ¿Qué hacemos? Le pedimos a la gente de la Senat que se involucra, que investigue. Y me responde, si mal no recuerdo, me dice, no conviene porque hay mucha gente involucrada de la Senat. Entonces Bueno, pues ya lo sabía el titular de la Senat si él estuvo en la reunión. Y claro, pasemos a la policía. Y la pregunta era, ¿A quién? ¿a quién? ¿Quién puede ser en la policía? Y él nos da un nombre, el nombre de un comisario que bueno, recibimos y ¿qué te parece? Buena gente, me dice él, buen Sí. investigador, uno de los mejores. De hecho, también al salir de la posreunión con De Vargas, empezamos a indagar sobre esa persona, ¿verdad? Tanto Vince como yo estuvimos hablando con Con el comisario. con algunas otras personas que lo conocían sobre el y comisario. todos coincidieron en que era una persona que Un hombre serio. estaba en condiciones de investigar este caso. Teníamos la primera parte de la historia, sabemos cómo ustedes van a hablar con este hombre que está detenido. Suponemos que él, o sea, él se ofrece en calidad de fuente. Cote que, digamos, todo lo que diga se toma con pinzas porque es un hombre que está a punto de ser condenado y está desde el Procesado. 2012. Mira Está que procesado Puede ser condenado a 20 años. a 20 años de prisión. Sí. O sea, esa es la expectativa que tiene. Así es. Ahora, él decía que su vida corría peligro y por eso quería contar lo que sabía. Quería contar. Ustedes tienen la información, vos tenés la grabación. Ustedes se reúnen con el comisario, a ver un poco, Gilberto Fleitas. Se reúnen con el comisario Gilberto Fleitas, que es el hombre a quien le asigna el caso el ministro de Vargas. Así es. En la oficina del... En la oficina de él. en la oficina del senador Vince. Ahí se hace la reunión Ahí nos reunimos con el comisario, con Gilberto Fleitas. le damos Le cuentan un la historia. resumen de lo que ocurrió y le entregamos Le entregan la grabación la grabación en un pendrive. completa. Sí, toda la grabación que teníamos. ¿Cuánto dura la grabación? Y tiene aproximadamente 1 hora 10 minutos. Ustedes le entregan toda esa grabación. Así es. ¿Qué dice él que va a hacer con eso? No, en realidad nosotros le pedimos que investigue. ¿Qué hay de cierto en esto? Exacto, ¿verdad? Porque en ese momento era prácticamente la versión de una persona procesada Claro. contra la versión de todas esas personas a quienes él estaba haciendo mención. Ok. ¿verdad? Entonces necesitábamos un sustento, algún elemento que sirva de base, de soporte a esa declaración, porque con esa declaración, Sí, no podés iniciar ningún proceso judicial. aún con orden judicial, Sí, no vamos a un podés. supuesto de que se tenga una orden judicial, igual solamente esa grabación No te sirve. no Claro. te lleva absolutamente Bueno, a nada. Ahora, ustedes le entregan la grabación. ¿Por qué Gilberto Fleitas hoy dice que no recibió la grabación? No sé, desconozco. Hablaste con él, después de que le entregaste eso, Sí. porque pasaron varios meses, Sí. vos volviste a hablar con él y le preguntaste Él cómo está la investigación, ¿encontraste algo?
Vince habló en 2 oportunidades con él y le pregunta cuál es el avance de la investigación. Y él le decía que estaba con mucho trabajo, efectivamente estaba investigando el caso de Pablo Medina y otros. Estaban muchas cosas. Estaban otros casos grosos. Sí. Entonces, también no era como para estar atosigándole, claro, porque esta era una información histórica. O sea, esto ya pasó. O sea, lo que teníamos en el pendrive ya ocurrió. Ahora, vos ahora le llegaste a hablar, le llamaste a decirle, che, pero si te entregamos la grabación. El sábado conversé con él. ¿Y qué te dijo? Y le pregunté yo si él le pasó a alguien, me dice que no, que lo tiene en su... Con él. Que lo tiene él. Pero él no te negó que tenía la grabación. No, que él tenía la grabación. ¿Pero y por qué públicamente después dijo que no? Eso es lo que no tiene sentido. Me lo dijo a mí y también lo dijo al senador Vince. A Vince. O sea, ambos, es la palabra de ambos contra la de Gilberto en este momento. Que ahora se agrega la versión del fiscal de la causa de Sousa. Sí. Carlos Alcaraz, que a través de los medios ya confirmó de que efectivamente se le acercó el comisario, le comenta en líneas generales lo que conversamos y que había una grabación, que tenía una grabación. Carlos Alcaraz le dice, bueno, pero mira, pues eso no es una... Primero que ya acusó él en su caso y que esa investigación no le correspondía como fiscal de drogas, tenía que ir a la unidad anticorrupción. Bueno, ahora vamos a la cuestión realmente delicada, Arnaldo, porque creo que se perdió mucho tiempo en la discusión sobre si podías grabar o no podías grabar. En realidad, si vos estás conversando, obviamente vos podés grabar. Totalmente. Lo que no podés es después usar esa grabación públicamente. O divulgar. O divulgar sin el consentimiento de las otras personas. Así es. Pero, no sé, yo estoy hablando contigo y si estoy hablando, yo puedo grabar. Es lo mismo que vos tengas tu grabador, tu grabador en el teléfono y te llama alguien y se está grabando esa información. Pero, pucha, eso vos recibiste. Claro. No estás pinchando la llamada porque vos estás hablando. Vamos a llegar al absurdo, Luis, que imagínate, tenga que liberarse, por ejemplo, a aquellos que son procesados robando en una estación de servicio, asaltando casas, violando. Esas imágenes, de acuerdo a ese concepto que se tiene de que no podemos grabar, no va a poder ser utilizado. Claro. Pero para mí esa es una discusión absolutamente absurda. Lo importante acá es, ustedes graban una conversación de un hombre que dice que teme por su vida y quiere pasar información. Esa información se refiere a los supuestos sobornos que él pagó. Correcto. Esa información ustedes lo sabe el presidente de la República, el ministro del Interior. El ministro del Interior asigna un comisario y recibe esa grabación. Y esa grabación termina en manos de los abogados de una persona imputada por lavado de dinero. Así es. Ese es el tema grave. Sí. ¿Cómo llega esa información a estas manos? Sí. Yo creo que hay dos elementos. Uno es lo que está mencionando Luis, ¿verdad? El otro es el contenido, ¿verdad? El contenido de esa grabación, ¿verdad? Primero que nosotros no fuimos directamente a un comisario, nosotros fuimos directamente al presidente de la República. Al presidente de la República comunicamos lo que estaba pasando. Es lo mismo que yo te avise y te llame, che, Luis, tu operador, ¿verdad? Recibió o me pidió 2 millones de guaraníes para estar acá en tu programa. Y vos me decís, ¿sabes que yo no puedo? Me tengo que ir al interior. ¿Verdad? O sea, ¿qué? No, claro. O sea, está. Pero de todas formas, volvemos a esto. ¿Quién está investigando ahora qué pasó con esa grabación? Porque después quiero ir a cuál es el mensaje. ¿Por qué hacen público esto? ¿Por qué hacen público? Ese es el punto. Porque obviamente, digamos, para decir que quedaron pegadas las personas que son mencionadas, no tiene ningún valor jurídico. Absolutamente. Pero lo que está diciendo acá una persona acusada de estar vinculada con los narcos es que si alguien habla, ellos van a saber. Ellos van a tener la grabación. O sea, hay un mensaje acá. ¿Sabes qué? Mañana va a cantar a alguien y nosotros no solamente nos vamos a enterar, vamos a conseguir la grabación. Caigo yo y caen ustedes. Ese yo creo que es el mensaje. Ese es el mensaje. Tengo que hacer la pausa. ¿Sí? Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida vamos a seguir hablando con el senador Arnaldo Yucio. Hay cosas acá que quedan picando. Por ejemplo, si Luis Rojas debería haber comunicado esto directamente él al presidente de la República
cuántos casos de esto hay, no sé, me hubiese gustado que esté también hoy Luis Rojas. Y lo más importante, y vuelvo a insistir con esto, el presidente se entera, el ministro del Interior, es una información confidencial, una grabación confidencial de un hombre que dice que lo van a matar. Él está procesado, está a punto de ser condenado a 20 años de prisión por narcotráfico. Pero esa grabación termina en las manos de los abogados de una persona acusada de estar vinculado con el narcotráfico. ¿Cómo llega a esas manos? El ministro Francisco de Vargas en un comunicado dijo que les instó a que ustedes presentaran esto ante el Ministerio Público y que luego les derivó con este comisario. ¿Eso es cierto? No. ¿Jamás les habló él de que lleven esto al Ministerio Público? Nosotros conversamos sobre la posibilidad de llevar esto a la Senat o a la policía. ¿Nunca se habló del Ministerio Público? ¿Por qué? Porque esto no era suficiente para llevarlo al Ministerio Público. Es que recordarás Luis, que el mismo Chicharrón, ¿verdad? Carlos Sánchez, había hablado de que tanto de Vargas como Rojas habían recibido dinero del narcotráfico, ¿verdad? ¿Recordás? Sí. Pero ¿y se abrió alguna investigación sobre eso? Esa versión es exactamente lo mismo. O sea, lo que me decía, esto no sirve para llevarlo al Ministerio Público. No, lo tiene que investigar primero la policía o la Senat. O la Senat, o sea, algún órgano que nos pueda dar ese insumo para hacer una presentación formal y sustanciosa. Lo segundo, el material que se hace público está editado. Le sacaron partes. Sí. ¿Qué partes le sacaron? Y no tuve todavía oportunidad de escuchar bien, ¿verdad? Pero aparentemente lo que se sustrajo, lo que se editó es justamente el relacionamiento o el relato que hace de Sousa y su vínculo con otros líderes del narcotráfico de la zona. Y estamos hablando de grandes, de cabezas. Porque eso nos podría dar una pista de quiénes estuvieron detrás de la filtración. Porque para hacer público, si justo edito la parte que me afecta, hay una parte editada. Solo se publicó la parte que hace referencia a políticos, a fiscales, a policías, a funcionarios de Senat. Ahora, esto último que te quiero preguntar, Arnaldo, que alguna vez lo hablamos también con Luis Rojas. A ver, convengamos en que aunque vos tengas toda la información de quiénes están metidos con el tema narco en el Parlamento, en la Fiscalía, en la Senat, una cosa es que vos sepas porque tenés información y otra cosa es que lo puedas probar. Vos tenés el escenario hoy, sabés quiénes están metidos sin que puedas probarlo necesariamente. Sí, y gran parte de esos autores estaban en esa grabación. En esa grabación. O sea, mucho de lo que se dice ahí, digamos, y vos tenés fuero, podés decirlo, ¿verdad? Aunque no se pueda probar, es cierto. Sí. ¿Y qué tan infectado está hoy, por ejemplo, el Parlamento? ¿Es grave? O sea, digamos, ¿estamos hablando de pequeñas células cancerígenas o estamos hablando ya de un tumor grande? No, yo creo que empieza a ser un tumor. Empieza a ser un tumor. Y esto hay que extirparlo ya, antes que haga metástasis en los demás. ¿Y qué tan infeccionados están el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía y la Policía? De acuerdo a este audio, ¿verdad? Realmente es a profundidad y más aún en zonas de frontera. En zonas de frontera está total y absolutamente sometida la justicia, salvo excepciones honrosas. Pero en general está la justicia sometida, el Ministerio Público manipulado, la policía y la Senat están total y absolutamente a cargo de narcotraficantes. O sea, en definitiva, ¿vos crees que todo lo que dijo este hombre, o buena parte de lo que dijo, es cierto, pero hoy no se puede probar? Gran parte es cierto. Hay dudas. Y por eso justamente es que esto no tendría que haber llegado a los medios de comunicación. Esto no tendría que haberse divulgado. Para mí es una absoluta irresponsabilidad. Pone en riesgo a la fuente, pone en riesgo a su familia y en realidad ponemos en riesgo a todos quienes aparecen
en ese audio. ¿Vas a exigir que expliquen, primero que explique Fleitas por qué dijo que no recibió la grabación que ustedes le entregaron? No, mira, y aprovecho Luis, yo creo que todos, absolutamente todos, y quiero mirar a la cámara, todos, absolutamente todos confían en el comisario Fleitas. Todos con quienes conversamos, consultamos sobre su idoneidad. ¿Y vos confías en él? Yo confío en él. ¿Y por qué crees que dice que no recibió? Confío en que él va a decir la verdad. Acá muy fácil hubiera sido, no tuve tiempo de investigar, me falta aún, o investigué y no pude avanzar, ¿verdad? Por eso yo creo que, y acá me parece que hubo cierta presión para que también él tome esa versión. Gracias, senador. Por Te favor. agradezco mucho. Cuando...